Prepárate para sentir el terror en tu piel. Te recomendamos usar audífonos para una inmersión completa en esta experiencia aterradora. No te arrepentirás. Ecos de desesperación, el espíritu atormentado. En la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, existe uno de los hospitales más icónicos del occidente del país, el Hospital Universitario de Maracaibo. Fundado en el año 1960, este centro médico ha sido testigo de innumerables historias de esperanza y tragedia a lo largo de las décadas. Sin embargo, entre los pasillos iluminados por luces fluorescentes y el bullicio de las salas de espera, se oculta una historia aterradora que ha perdurado en los susurros de los trabajadores nocturnos. Era en la década de 1970 cuando la enfermera Lucía Zambrano, una apasionada del cuidado de los pacientes, se unió al equipo del hospital. Con una sonrisa amable y un corazón lleno de compasión, Lucía se convirtió en una figura querida por sus colegas y pacientes por igual. Su entrega a su profesión era innegable, y se decía que podía calmar incluso a los pacientes más angustiados con una simple mirada. Pero el destino oscuro estaba a la espera de Lucía. En una fatídica noche, un paciente gravemente enfermo necesitaba atención urgente. Los doctores estaban abrumados por la carga de trabajo, y la negligencia se abrió paso entre las decisiones médicas. Lucía, preocupada por el estado del paciente, insistió en la necesidad de una intervención inmediata, pero sus súplicas fueron ignoradas. El paciente empeoró rápidamente y, a pesar de los esfuerzos desesperados de Lucía, perdió la vida en un agónico silencio. La enfermera estaba devastada, atormentada por la culpa y el remordimiento de no haber podido salvarlo. La negligencia de sus compañeros la había sumido en una espiral de oscuridad y angustia. Días después del trágico suceso, Lucía fue encontrada sin vida en una sala de descanso, su cuerpo colgando en el aire, suspendido por el cordón de una lámpara. Su alma, aprisionada por la tristeza y el tormento, se convirtió en una figura espectral que deambulaba por los pasillos en busca de la paz que le había sido arrebatada. El silencio de las noches en el hospital se vuelve opresivo cuando la luna se alza en el cielo. Es entonces cuando los trabajadores nocturnos afirman escuchar pasos quedos, el tintineo de un carrito de medicamentos y susurros incomprensibles en las sombras. Algunos informan haber sentido un frío glacial recorriendo sus espaldas y la inexplicable sensación de ser observados. Lucía, en su forma espectral, parece manifestarse en su uniforme de enfermera blanco, su rostro etéreo oculto por el cabello oscuro que cae en cascada. Sus ojos, llenos de tristeza y furia, brillan con un fulgor rojo inquietante. Su presencia es impredecible. Algunos la han visto consolando a pacientes asustados, mientras que otros han experimentado su manifestación en momentos de terror indescriptible. Los relatos de los trabajadores se entrelazan con temor y fascinación, creando una narrativa de una figura atormentada que aún busca justicia y redención. Los turnos nocturnos en el Hospital Universitario de Maracaibo se han convertido en un desafío para aquellos que deben enfrentar sus miedos más profundos mientras el espectro de Lucía Zambrano deambula entre las luces tenues y las sombras inquietantes. La historia de la enfermera del Hospital Universitario de Maracaibo, un alma en pena cuyo deber no fue respetado, se ha tejido en la trama misma del hospital. Susurros de culpabilidad, tristeza y terror se funden con la realidad de los trabajadores nocturnos, recordándoles que en los pasillos de la medicina, la negligencia puede despertar fuerzas oscuras y vengativas que desafían la comprensión humana. Con el eco persistente de la historia de la enfermera del Hospital Universitario de Maracaibo reverberando en los pasillos, los trabajadores del hospital entraban en el turno de la noche con sus corazones latiendo un poco más rápido.
La fecha era el 5 de enero del 2020 y en medio de la oscuridad inquietante, una nueva pesadilla estaba a punto de desatarse. La enfermera Valentina Mendoza había escuchado las historias de Lucía Zambrano desde que comenzó a trabajar en el hospital. Si bien había tratado de restar importancia a los relatos, no podía evitar sentirse inquieta mientras paseaba por los pasillos solitarios. Aquella noche en particular, la atmósfera parecía cargada de electricidad, como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía ominosa. Valentina comenzó su turno como cualquier otra noche, atendiendo a los pacientes y colaborando con sus colegas. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, un sentimiento de inquietud comenzó a apoderarse de ella. El zumbido de las luces fluorescentes parecía más ensordecedor y cada sombra parecía cobrar vida propia. Cuando el reloj marcó la medianoche, Valentina fue llamada a una sala en el ala más antigua del hospital. Una paciente anciana se quejaba de dificultad para respirar y Valentina se preparó para atenderla. Sin embargo, cuando entró en la habitación, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Había algo en el ambiente que la hizo sentir observada. La paciente, una mujer de edad avanzada, estaba inquieta en la cama, murmurando palabras incomprensibles. Valentina trató de tranquilizarla y administrar el tratamiento adecuado, pero sus nervios estaban en un estado de alerta constante. A medida que se concentraba en su tarea, un movimiento fugaz en el rabillo del ojo captó su atención. Valentina giró la cabeza y sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Una figura blanca se desvanecía en la oscuridad del pasillo. Las palabras que había escuchado de otros trabajadores ahora se volvieron vívidas en su mente. Era la enfermera Lucía Zambrano, el espectro atormentado que había escuchado en las historias, manifestándose frente a sus ojos. Los ojos rojos de Lucía parecían prender fuego en la penumbra, y su silueta se deslizaba silenciosamente por el pasillo. Valentina se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada de aquel espectro que parecía desafiar la realidad misma. La habitación se llenó con una presión opresiva, y la respiración de Valentina se volvió entrecortada. En un instante, el tiempo pareció detenerse mientras Lucía se acercaba a Valentina, su mirada intensa clavándose en la enfermera con una intensidad perturbadora. Valentina sintió una mezcla de terror y compasión en los ojos de Lucía, como si el espíritu atrapado quisiera comunicarle algo. El aire parecía espesar, y Valentina luchó por mantener la calma. Lucía extendió una mano hacia Valentina, y un murmullo incomprensible emergió de sus labios. Valentina cerró los ojos con fuerza, sintiendo el latido frenético de su corazón en sus oídos. Cuando finalmente abrió los ojos, Lucía había desaparecido, dejándola en un pasillo oscuro y helado. Valentina se apoyó contra la pared, su cuerpo temblando mientras intentaba procesar lo que había presenciado. El reloj seguía avanzando, y la noche parecía interminable. Mientras Valentina continuaba con su turno, cada sombra, cada rincón oscuro, parecía esconder la mirada penetrante de Lucía. Al amanecer, Valentina finalmente dejó el hospital, sintiendo un alivio momentáneo al salir a la luz del día. Sin embargo, la imagen de Lucía Zambrano seguía grabada en su mente, y el eco de su presencia la perseguiría en las noches por venir. Aquella noche del 5 de enero del 2020 se convirtió en un recuerdo aterrador que Valentina no podría olvidar, una experiencia que la sumergió en un mundo de miedo y paranoia en medio de las luces parpadeantes y las sombras retorcidas del Hospital Universitario de Maracaibo.